Permacultura en Galicia. En la naturaleza nada hay superfluo. Averroes. Albahaca. Originaria de Asia, la albahaca es una aromática de intensa y rica fragancia, cuyo uso culinario es especialmente apreciado en la zona mediterránea. Podemos cultivarla a partir de semillas o esquejes, aunque hay que tener en cuenta que sus semillas necesitan una temperatura alta para germinar, alrededor de 20 grados centígrados. Cuando termine el riesgo de heladas, será el momento de trasplantarla al huerto. La albahaca requiere de luz y agua en abundancia, por lo que ha de situarse a pleno sol y deberemos proporcionarle riegos constantes en verano, pues se deshidrata fácilmente. Exige suelos fértiles poco compactados y húmedos. Su incorporación a nuestro huerto es muy provechosa también por sus propiedades insecticidas. Se trata de flora auxiliar que nos ayuda a combatir plagas, especialmente si la cultivamos entre los tomates o pimientos o con cucurbitáceas como el calabacín, la calabaza o el pepino. Su intenso olor repele a la mosca blanca, trips, pulgones, mosquitos y otras larvas. La albahaca tiene algunos aceites esenciales tóxicos para ciertos nemátodos, y aunque no es tan efectiva como el tajete, nos ayudará en la protección de nuestra tierra de cultivo. También, sus cualidades antifúngicas son de utilidad para combatir hongos como el mildiu o el oidio. Un reciente estudio de la Universidad de Virginia concluye que las plantas de tomate cultivadas con la albahaca producen más frutos por planta y más biomasa que las que crecen en monocultivo. Se trata de una planta anual, por lo que morirá al terminar su ciclo tras la floración. Si queremos prolongar ligeramente su duración, deberemos ir cortando sus brotes florales a medida que vayan surgiendo. Sin embargo, sus flores atraen a muchos insectos polinizadores, contribuyendo con ello a generar biodiversidad.